Es la marca que... Soberanía Nacional. Tu colaboración es importante. Cuenta de Habitat. 126040. 126040. Contamos con tu apoyo. Ahora en NetUI podés tener tu propio servidor privado en línea por mucho menos de lo que imaginás. Configúralo a medida de tus necesidades. Seguridad y privacidad. Acceso administrador. Ideal para alojar múltiples sitios web. Alojar aplicaciones en línea o páginas web de alto tráfico. Con Linux o con Windows. Ármalo a tu medida en nuestra web www.netui.net y tenelo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Descarga nuestra app en tu tienda de aplicaciones. Somos la 30, Radio Nacional. ¿En dónde estamos? Es una producción de Organización Libertas. www.libertas.uy. Guión y conducción de Rubén Muyano. ¿En dónde estamos? Bueno, estamos en un lugar complicado que se llama Sudamérica, que se llama Latinoamérica. Estamos en un lugar políticamente complicado en el que, bueno, aparentemente va imperando el Foro de San Pablo, esa internacional comunista que va estableciendo, va desarrollando planes de acción política, digamos que planteando la vigencia de la Revolución cubana y del modelo cubano, planteando que esa revolución cubana, bueno, obtuvo con gran esplendor una nueva versión, tuvo una hija, la revolución venezolana. Parecería que son modelos esplendorosos, dignos de ser replicados, dignos de tomarse en cuenta. Dirán ustedes, ¿qué le pasó a Moyano? ¿Se enloqueció? No, no, te digo lo que dicen Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, y lo que dice la senadora Sandra Lasso, para que entendamos a cabalidad ante quiénes estamos. Los sindicatos que hablan en ese tono o en ese tenor comunista, marxista, leninista del cuaternario, cavernícolas en la interpretación de la economía, no tienen ni idea de lo que es la economía y sus principios, las leyes económicas, pero hablan de aquellos revolucionarios que desafiaron con su valentía a la historia y provocaron lo más bello, mirá vos, lo más bello de la humanidad. Entonces se dio una conmemoración de los 70 años del Moncada. Esto se publica en Mate Amargo. En este día y en sus redes, Mate Amargo publica el 26 de julio. No solo fue el puntapié inicial de la revolución en Cuba, sino que significó para América Latina y el mundo entero la posibilidad de erguirse frente a los intereses del capital y las oligarquías nacionales, reivindicando independencia, soberanía y autonomía de los pueblos. Todos van a ser soberanos, independientes y autónomos, integrando una internacional comunista, donde como clones todos los estados van a aplicar el mismo sistema como pasó con la Unión Soviética y la Europa del Este. Está pasando ahora con Cuba, radiando como la Meca, la casa madre, a Venezuela y a Nicaragua. Y así pretenden que siga ese modelo hacia América Latina. Y desde las nuevas estrategias, tácticas y estrategias revolucionarias implementadas, desarrolladas en el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, al cual pertenece el Frente Amplio junto con el PIT-CNT, e inclusive a título personal están integrados como miembros activos, militantes, Fernando Pereira, la senadora Sandra Lasso, Marcelo Abdala, José Lo López, etcétera, etcétera, etcétera. Está también la FEU. Evidentemente estamos conviviendo con una fuerza política que no garantiza para nada gobernabilidad desde los principios o desde la lógica o, si vos querés, desde los paradigmas de una república democrática. No te garantizan gobernabilidad. Hoy el gobierno va llevando adelante su tarea gubernamental, más allá de todas las deficiencias por omisión que yo vengo criticando, todas las que
en las que es proactivo como gobierno, las puede llevar adelante porque cuenta con mayorías legislativas absolutas. Si no, ¿cómo se gobernaría en este país? Fíjense ustedes que el Frente Amplio no apoyó una de las ideas que este gobierno trajo para convertirlas en ley. No apoyó una propuesta del gobierno en ninguna materia para convertirlas en ley y precisamente asegurar esa gobernabilidad y seguir adelante. No, todo fue oposición, palos y palos en la rueda que traccionaba o pretendía traccionar hacia el futuro. Todos fueron palos en la rueda. Desde la pandemia, criticando, bueno, contundente, si vos querés, pretendiendo ser una crítica laudatoria, opositora a todas las medidas sanitarias que había establecido el gobierno. Recuerden ustedes lo de la renta básica universal, la cuarentena obligatoria, que el presidente era culpable que no llegaban las vacunas, que el presidente y el ministro de Salud Pública eran culpables de las muertes que se estaban produciendo por la pandemia. Y después de la pandemia, post-pandemia, bueno, rápidamente vamos a un referéndum contra la ley de urgente consideración. Al principio vamos contra toda la ley, después dijeron, no, muchachos, se ve que hablaron entre ellos, ya es demasiado, nos estamos pasando de rosca. Vamos contra los artículos que son los que más desarticulan nuestro plan de dominación al pueblo, de sometimiento, de, digamos, de anomia instalada, donde campea el narcotráfico, el delito sistemático, el delito como industria, porque claro, fortalecer la policía, darle más capacidades operativas, que pueda requisar, que pueda pedir documentos, que pueda investigar con mayor libertad, que tenga legítima defensa ampliada también el agente policial, y está bravo. Y además los delitos graves, los delitos muy graves, que son 5, tienen, bueno, hoy por hoy una punibilidad de cumplimiento efectivo, no puede haber libertad anticipada por buena conducta, por ejemplo. Hay un registro para violadores ahora, por ejemplo. No, eso hay que sacarlo. 135 artículos hay que derogarlos. Ante una ley, repito, digo repito porque lo dijimos varias veces, que no es pasible de ser sometida a un recurso revocatorio o derogatorio, porque no es pasible de un recurso así por la Constitución, una ley de urgente consideración. Pero lo hicieron igual, como lo hicieron con la ley de caducidad, como lo hicieron con tantas leyes, los amigos, o si vos querés, los monarcas totalitarios de la democracia directa. A los frentistas, a los pit-senetistas, en definitiva, a los ideológicamente militantes activos del Partido Comunista de Uruguay y afines, les gusta muchísimo la democracia directa y movilizar al pueblo para ir a un plebiscito y a un referéndum, porque claro, les da luz pública, instalan el debate sobre 4 o 5 argumentaciones falaces, mamarrachientas, pero ellos están ahí en el centro del escenario debatiendo y teniendo protagonismo político, porque no se les cae una idea, no tienen una idea, mínimamente una idea de un mejor país, porque están encapsulados en la revolución socialista, marxista, leninista. Es así. Estamos al borde de un gravísimo peligro si gana otra vez el Frente Amplio el gobierno, porque esta versión ya es radical, es absolutamente radical. Ellos se van a enriquecer, ellos no van a vivir el igualitarismo para abajo. Todos los frentistas que vayan a ocupar el gobierno, que tendremos si ellos ganan como ministros, qué sé yo, Alveodo, digamos, que pretendió fugarse en un choque de tránsito, Marcelo Abdala, vas a tener como ministro a José López, vas a tener como ministro de pronto a Molina, ¿lo vieron? Bueno, lo vas a tener como ministro, capaz lo vas a ver seguido. Vas a tener como ministro a quién, reaparecerá Susana Muñiz, reaparecerá también la hija de Arismendi. Esos van a ser los personajes que nos van a gobernar si gana el Frente Amplio. Ni que hablar que va a ser ministro Fernando Pereira. Todos incapaces, que yo no sé hasta qué año de liceo fueron, excepto la doctora, creo que es ebria consuetudinaria, yo no sé si estará en condiciones también de volver a ser ministra, la doctora Muñoz.
Pero esos son los personajes. Aparecerá Constanza Moreira otra vez. ¿Se acuerdan de Constanza Moreira? Aparecerá Michelini otra vez. Esos son los personajes que nos gobernarían. Es como para decir, cerrá y vamos. Cerrá y vamos. Hasta la senadora Sandra Lasso le darán algún puesto, algún lugar jerárquico. Carolina Cose pretende ser presidente. Creo que tiene más chance en este aberrante pronóstico que estoy haciendo, pero lamentablemente hay que hacerlo. Será Orsi, el presidente de los Yoruguas. Es impresionante todo esto, ¿no? ¿En qué situación está el país conviviendo con esta fuerza política desestabilizadora por excelencia, porque no le interesa para nada el modelo parlamentarista, el parlamento, no les interesa para nada el desarrollo económico del país y conjugar con el resto de las fuerzas políticas un espíritu nacional, de unidad nacional, con una perspectiva de por lo menos 5, 6, 7 políticas de Estado que ya no estén en discusión y que nos lleven hacia adelante. No, eso no les sirve estratégicamente hablando, no les sirve, porque el Foro de San Pablo plantea otra cosa. Más derechos vendrán de género, más tipificaciones penales vinculadas a la industria ideológica del género, ya muy instalada en el país y que se seguirá desarrollando en los planes educativos. Bueno, todo eso sobreviene con el Frente Amplio, más impuestos seguramente, más censura, menos ámbito periodístico para este tipo de actividad periodística como la que desarrollamos acá en esta radio desde Libertas con el programa en donde estamos. Todo esto se viene, si viene el comunismo, hay que decirlo así directamente. Parezco un nuevo Heber Pintos, ¿no? Para ellos dirán, apareció otro Heber Pintos que hablaba de los tanques en Cuba. Sí, en Cuba está lleno de presos políticos, de mártires torturados. Nadie gana un mango. El salario en Cuba es de $10. Remesas de los médicos que andan por todos lados. Muchos de ellos son topos, espías, otros no, pero están obligados a enviar un montón de dinero de lo que ganan, así como otros cubanos que se fugaron y que están acá refugiados en el país, espantados que pudieron irse, porque se abrieron las fronteras después de tantos años, permiten más o menos que se puedan ir. No es tan fácil tampoco, pero hay tandas de cubanos que se van yendo y los que están acá abiertamente hablan, por suerte, afortunadamente, de lo que pasa en Cuba. En su momento daremos con alguno de ellos para que den testimonio, como el cubano que daba testimonio de que Pereira les decía gusanos. Fernando Pereira les decía gusanos. Es una expresión de la más pura calaña ortodoxa del régimen totalitario cubano, que cuando asignaba o señalaba a un ciudadano cubano como gusano, era para llevarlo a la tortura, para hacerlo desaparecer, para prohibirle toda su actividad, la que desarrollara, para que quedara como preso político o con cadena perpetua cuando se decía gusano. Y eso les dijo Fernando Pereira a cubanos que claman por la libertad de su país, por la libertad de su pueblo, manifestando que Uruguay está muy avanzado, por supuesto, al lado de Cuba. Estamos en otro mundo, estamos en otra civilización al lado de Cuba, te dicen los cubanos, y escúchalos porque son cubanos, te están hablando de primera mano. Evidentemente, esto es impresionante, ¿no? Llegan a manifestar en este acto, bueno, que los uruguayos fueron a estrechar el abrazo con el pueblo de Cuba, como cuando Marcelo Abdala representaba el pueblo uruguayo ante el gobierno de Chávez. No nos representabas, Marcelo Abdala, a muchos de nosotros, representabas al pueblo ideológico, a los militantes comunistas o marxistas, leninistas, o lo que quieras, o marxistas, trotskistas, o marxistas, pero todo en la ensalada del marxismo, de pronto sí se sentía representado, pero no el pueblo uruguayo. Y en este caso te hablan del pueblo, ¿no? Ellos utilizan entelequias, abstracciones, el pueblo, como que el pueblo fuera un individuo, un ser pensante, consciente, que actúa por sí mismo. El pueblo es una abstracción, pero como ellos son colectivistas, son socialistas, pretenden el ser social que va a ser el ser trascendente o trascendental respecto a este vicio que tenemos
los burgueses capitalistas que pretendemos las libertades individuales, que queremos la libertad individual, la libertad de cada uno de nosotros, de nuestros semejantes, para que se desarrollen como individuos. Porque hasta donde yo sé, nacemos como una unidad biológica, ¿no? Somos un individuo, no nacemos como un pueblo. Una madre no tiene en un parto el pueblo, nace en montón. Somos un individuo y cuando morimos, morimos solos también. Pero eso no lo entienden los comunistas y hablan de un ser social. La sociedad es una combinación de individuos que trabaja dinámicamente porque necesitamos unos de otros, y claro que somos un ser social, un ser sociable, pero no de ahí no ir para el lado de que tenemos derechos como grupos sociales o derechos sociales. El derecho sobre el individuo o sobre el sujeto de derecho es una, digamos, concepción de, del individuo o de lo subjetivo, sujeto de derecho, y como tal puede ser un sujeto físico, persona física, o una persona jurídica, pero no derechos sociales, el ser social, el pueblo. Ellos hablan así, todo lo masifican y evidentemente lo pretenden igualar, que todos seamos económicamente, culturalmente iguales. Bueno, eso lo único que va a producir es pobreza, es anticientífico, se cae a pedazos. Hasta Fito Páez se dio cuenta, ¿no? Hasta Fito Páez, que creo que le faltan 4 caramelos en el tarro, pero se dio cuenta. Gracias a Dios que Fito Páez se dio cuenta cuando dijo, basta, che, ya 64 años de lo mismo, que es un fracaso total. Y se recontra enojaron, claro, porque Fito Páez, figura izquierdista que diga eso, pero bueno, se va dando cuenta de muchas cosas. Lo cierto es que tomaron la voz cantantes como Diane Denoir o Diane Denoir, Patricia Robaina, Sandra Lasso, la senadora, tomó la voz en este acto. Los tambores de la Escuela de Candombe de Mundo Afro y el alemán. Y la palabra de Fernando Pereira, esta vez en representación del Comité Antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, que convocaba, pues, entre otras 11 organizaciones más, es integrado por el Frente Amplio. ¿Escuchaste? ¿Escucharon bien quién es Fernando Pereira? Esta vez en representación, Fernando Pereira, del Comité Antiimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los pueblos del mundo, que convocaba, pues, entre otras 11 organizaciones más, es integrado por el Frente Amplio. Estuvo presente el saludo del MLN Tupamaros. Estuvo presente el saludo del MLN Tupamaros, pero ellos siguen con los desaparecidos y la Institución Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía de Lesa Humanidad. Y mientras esta gente hace impunemente todo esto, toda esta revolución que se nos viene arriba y que ya nos instalaron una revolución en nuestro poder judicial y en nuestro sistema de justicia a través de la Fiscalía General de la Nación, y nos instalaron una revolución marxista a través de el Código del Procedimiento Penal, ellos siguen con total impunidad trazando, desarrollando popularmente un relato falso de la historia reciente, de las causas del golpe de Estado, de lo que ocurrió durante el golpe de Estado, y violaron, traicionaron un pacto político y un pacto social, y a su vez, inconstitucionalmente, se dieron el lujo de derogar una ley como la ley de caducidad. Y van marchando presos viejitos de 80, 90 años, que en su momento lucharon por las instituciones del país contra la embestida comunista internacional propiciada por la Unión Soviética y Cuba con sus agentes de inteligencia en aquel contexto de Guerra Fría. Y el gobierno, ¿qué pasa acá? Que no dice nada. Y todavía propicia un homenaje a las muchachas de Abril. 3 militantes armadas que intercambiaron balazos con 3 militares que tenían orden de arrestarlas en plena dictadura, con orden de allanamiento. Por supuesto que no funcionaba el Estado de Derecho. Sí, pero era de noche, bueno, se venía, sí, era una dictadura, ¿viste? El país estaba en un régimen de excepción porque estaban a punto de tomarnos el país para convertirlo en Cuba, como lo hicieron con Chile, con el gobierno de Allende, que se cayó a pedazos porque fue una dictadura brutal
y el pueblo chileno se dio cuenta. Esta es la gente que tenemos, que convive con el sistema político uruguayo. Si vos decís que hay que prohibirlos, salió el ultrafascista, pero cuando ellos asuman el gobierno y lo blinden, no van a entregar el gobierno y sí van a prohibir este tipo de periodismo, van a prohibir expresiones políticas que no sean marxistas y te van a instalar, como está pasando en Venezuela, de un modo tramposo, oblicuo, te van a instalar un falso parlamento y van a gobernar ellos, prohibiendo todo lo que contradiga su plan programático revolucionario, según las bases programáticas que ya están instaladas en el Frente Amplio para el próximo gobierno. Si no, vayan y lean, como dirían los de Lelutier. Vayan y lean las actuales bases programáticas en la página oficial que publica el Frente Amplio. Vayan y lean los últimos planes que tiene trazado el Foro de San Pablo. Vayan y lean lo último que está diciendo Ignacio Lula da Silva respecto a los planes de la CELAC y el Foro de San Pablo. Si no, vayan y lean lo último que publicó Maduro respecto a los planes del Foro de San Pablo y lo bien que van en varios países de Latinoamérica. Vayan y lean, porque se viene con todo una revolución radical, marxista-leninista, prácticamente algo así como una chatarrería semántica que intenta tunear la vieja maquinaria de ese cachilo viejo y destrozado, destartalado, que es el modelo cubano, hoy replicado en Venezuela, y que pretende se replique de alguna manera en Colombia con Petros y también en Chile, cayéndose a pedazos otra vez, porque evidentemente hay una clase media fuerte que experimentó las bondades de un sistema económico que provenía, por supuesto, ya desde la dictadura chilena. En ese sentido, fue un hallazgo el sistema económico que desarrolló Chile, esa constitución incluso que pretendieron tirar abajo, y en Uruguay se viene precisamente eso con este gobierno, con esta oposición del Frente Amplio, que es en verdad pit-CNT-FA, que por eso va por el plebiscito, y va por el plebiscito, y ahora vamos por el plebiscito contra la reforma jubilatoria, que a su vez el gobierno papanatamente, ¿te gusta la expresión?, se le da por hacer una reforma jubilatoria en el 4º año de gobierno, porque claro, no atendió todos estos temas que estoy repasando así rápidamente, porque no atendió esto, porque hasta se conformó con un fiscal interino, el presidente al que tanto le preocupan y quiere ser recordado por defender y proteger las libertades individuales. Pero marche preso, señor de 80 años, 85, como el caso ahora de Juan Rebollo, y siguen marchando presos, presos políticos, consecuencia de una traición a un pacto político, porque los tupamaros, todos los terroristas de aquel entonces, los comunistas de ejércitos clandestinos, todos tienen amnistía, están perdonados, tienen reparación patrimonial, trabajan en el Estado y vivitos y coleando impunemente desarrollan este tipo de actividades siendo senadores, senadoras, diputados, intendentes, todos con total impunidad, con un Instituto de los Derechos Humanos que es una maquinaria ideológica integrada a esa otra maquinaria que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrada a la propaganda sistemática por los desaparecidos. Ellos sí pueden hacerlo. Del otro lado, los que defendieron instituciones democráticas y soberanía nacional, no, como se pasaron de rosca, nunca más. Y salen los papanatas de ciertos senadores a decir, no quiero que nunca más venga una dictadura. Pero acordate lo que pasó antes, papanata. Acordate que antes hubo actos terroristas por todos lados y pretendían tomar el país para llevarnos a un modelo comunista. Está la famosa proclama del MLN Tupamaros, que en todos sus puntos cuando la lees decís, pero esto es Cuba. Afuera la propiedad privada, que las empresas sean de los empleados, que los supermercados sean dirigidos por empleados. Vayan y lean. Nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, precisamente para seguir preguntando en dónde estamos. Chau. Libertas, una organización por la libertad, la república y